Para mí la muerte como tal no existe. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Somos energía, nos vamos a transformar en otra cosa. No soy mi cuerpo, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos. Entonces, ¿qué soy? El interior es la puerta hacia el exterior. El exterior es Maya. Y cuando empiezas a hacerte esa pregunta y empiezas a buscar, entonces te das cuenta de que eres el ser. Y ese es el camino hacia la espiritualidad. La espiritualidad es el recuerdo del ser. Es el recuerdo de quiénes somos. No es nada más que eso. Es casa. La espiritualidad es casa. Ser un buscador es encontrar tu camino. Y ser un buscador es transitar sendas. Tenemos un mensaje desde pequeñas en Occidente, es que tenemos que llegar a ser alguien. Alguien que consigue éxito, reconocimiento. Vivimos en una sociedad que se ha desligado, se ha desconectado de la parte trascendente del ser humano. Un pasado con muchas luces, pero también con muchas sombras, con muchos errores y con muchos horrores. Por eso yo diría que hay un peso de las religiones, un fardo, un karma, que arrastramos y que hay que ir soltando. Que no hay una única verdad universal para todos, siempre, en cualquier caso, ¿no? A veces en la propia evolución de la vida podemos ir conectando con unas cosas y otras y soltando otras, ¿no? Profundizamos, que miramos hacia adentro para encontrar quiénes somos y qué es la vida. ¿Qué te resuena? ¿Qué va contigo? Reconocernos como algo más que un cuerpo. Reconocernos como seres espirituales viviendo una experiencia humana. Piensa por ti mismo. Wake up. La espiritualidad como el concepto que uno tiene en la calle acerca de espiritualidad y lo que la espiritualidad es hoy, que no tiene absolutamente nada que ver, que es un concepto que ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo, porque hablamos de el concepto religioso de la espiritualidad lleva más de 2000 años, pero es que en los últimos 20 la espiritualidad ya resulta que es otra cosa, ¿no? Yo creo que una buena manera de empezar con esto es definir la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es la conexión con el ser, con la parte divina en nosotros, con nuestra esencia, con quienes realmente somos. Es ir más allá del cuerpo, de las emociones, del pensamiento, que eso son acciones que llevamos a cabo, son instrumentos de nuestra expresión en la tierra, pero no tiene nada que ver con nuestra verdadera identidad. La espiritualidad tiñe toda la vida de una persona. No hay nada que no sea espiritual. Es decir, muchas veces creemos o tenemos la creencia, para mí quizás no muy clara, ¿no?, de que voy a vivir algo espiritual o un retiro o un camino mismo o cualquier cosa que yo le doy ese adjetivo, ¿no? Pero para mí cualquier situación de la vida es espiritualidad. Es la condición del ser humano. Es decir, nosotros nacemos espirituales, somos espíritus encarnados. En el momento de nacer, de hecho en el momento de la pura concepción, a partir de que un ser humano existe, nuestra condición es la de ser seres espirituales. Luego el pensamiento nos aleja de ahí, pero es nuestra condición de salida y de destino. Es decir, todos somos espirituales por definición porque somos fractales de un universo, somos parte de una energía cósmica, de una consciencia cósmica.
por lo tanto, en principio es el 100% de nuestra naturaleza, ¿no? Luego, el tipo de vida o el tipo de sociedad en el que nos desarrollamos nos puede alejar de esa condición, pero es nuestro origen y nuestro destino. La espiritualidad es el recuerdo del ser, es el recuerdo de quiénes somos. No es nada más que eso. Es casa. La espiritualidad es casa. La espiritualidad es, de alguna manera, desde mi punto de vista, ¿no?, es la realización de la realidad sutil. Me acuerdo una frase de Brian Greene, un gran físico americano, ¿no? Dice, claro, tenemos que enfrentarnos dice algo así parecido, ¿no? Tenemos que enfrentarnos al hecho de que hay muchas dimensiones en el universo, ¿no? Y dimensiones de las que no hemos sido conscientes hasta ahora, ¿no? Y él define una nueva dimensión pues como un mundo nuevo, ¿no?, donde la energía vibra más rápido y por lo tanto no es perceptible por los sentidos físicos, pero no quiere decir que no exista, es que no es perceptible por los sentidos físicos, ¿no? Y claro, ¿qué es la espiritualidad? Pues en mi opinión es esa conexión o realización o comprensión o experiencia, porque la espiritualidad experiencial, de esa realidad sutil, ¿sabes?, digamos, no física, ¿no? Y claro, eso no tiene por qué no ir acompañado de un mucho mejor conocimiento de cómo es la realidad física, ¿no? Y porque están integradas, porque al final la realidad física ocurre dentro de la realidad espiritual, es solo una dimensión de más baja dimensión, o sea que no hay ninguna separación entre la realidad espiritual y la realidad física. La espiritualidad, una energía, una conciencia universal, ¿ok?, que se ha expresado en lo que llamaríamos el universo, y mucha gente quiere separar la espiritualidad, o sea, el acto creador del universo, con la ciencia, esperando que la ciencia dé explicaciones para de alguna forma separarse más de la espiritualidad o de una energía creadora, ¿no? Cuando uno se da cuenta que no soy mi cuerpo, no soy mis emociones, no soy mis pensamientos, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y cuando empiezas a hacerte esa pregunta y empiezas a buscar, entonces te das cuenta de que eres el ser. Y ese es el camino hacia la espiritualidad, es ir de lo más material, lo más egoico, a lo más profundo de nosotros mismos. Y esto llevado a la vida, ¿no? La vida no es solo estudiar para tener un buen trabajo, trabajar para tener un buen sueldo para comprarte cosas. Es mucho más que eso. ¿Qué sentido tiene la vida? Eso es también parte de la espiritualidad. Cuando vamos de lo más superficial a lo más profundo, sin tener que ir a ningún sitio, sino simplemente que profundizamos, que miramos hacia adentro para encontrar quiénes somos y qué es la vida. Para mí la espiritualidad es vivir la vida en su plena intensidad. Porque la vivimos en automático. Pasamos por encima, pasamos de puntillas. Entonces, si la vida es un juego, jugarla fuerte, jugar la experiencia de la vida fuerte, jugarla en su plena intensidad. O sea, el sentir conexión, puede ser naturaleza con las personas, el hacer cosas que tengan sentido, el preguntarme yo para qué hago esto, ¿no? Vivimos en automatismos, ¿no?, en las rutinas del tal, el trabajo, el fútbol, el tal, no sé cuánto, pero el pararse y decir, pero yo ¿por qué hago lo que hago? ¿Yo por qué trabajo en este trabajo? ¿Yo por qué tengo el ocio que tengo? O sea, ¿para qué hago estas cosas? ¿Por qué tengo una relación con este grupo de amigos que es X, que puede estar bien en un momento dado, pero que te das cuenta que la vida está basada mucho sin darnos cuenta en la superficialidad y no profundizamos? Para mí, espiritualidad es vivir en profundidad, entrar en esa profundidad de las cosas. Y es un subidón de vida. Todo es espiritual, porque somos seres espirituales. Porque si no, sería seguir creando categorías. Seguir diciendo esto es mejor que esto otro. Y en la vida se dan todos esos momentos. Y en el momento en el cual tienes 20 años, 22 años y estás investigando con cosas en teoría prohibidas,
son lo que te han traído a este momento y lo que te han mostrado que por ahí no es, pero has tenido que ir por ahí para darte cuenta que por ahí no es, ¿no? Yo creo que mis experiencias más significativas en cuanto a comprensiones de cómo funciona la vida desde mi experiencia vital no han sido en retiros o en monasterios o en caminos. Han sido en encuentros con personas normales en situaciones totalmente inesperadas. O sea, con lo cual para mí todo es espiritualidad. Antes la espiritualidad se absolutamente con la religiosidad. Espiritualidad pareciera que fuera sinónimo de religión, pero en realidad la religión y las religiones, si lo pensamos, son expresiones de espiritualidad. La cuestión es, creo que lo que se ha ampliado es el concepto, la propia idea de espiritualidad. Hasta hace poco se ha dado prácticamente siempre dentro de las religiones. Y si nos limitamos aquí a lo que llamamos Occidente, que hay más de Oriente Medio que de Occidente en realidad, pero digamos que las religiones abrahámicas, proféticas, es decir, judaísmo, cristianismo e islam, forman una familia y la espiritualidad, la mística, la creencia, las prácticas, los rituales eran religiosos. Yo creo que habría que hablar más de religión en ese caso que de espiritualidad, tal como podemos definirla luego. O en todo caso decir que la esencia de la religión era la espiritualidad, pero era menos vivida que la cáscara externa de, por una parte, creencias, además dogmáticas. Porque yo no estoy contra las creencias como mucha gente y es habitual hoy. Creo que puede haber un sistema de creencias provisionalmente mientras uno va descubriendo por sí mismo cómo son las cosas, pero ser crítico y no tragarse cualquier dogma que las religiones generalmente han propuesto o incluso impuesto. Pues para mí es cultivar el espíritu, es el camino del espíritu. Y la cuestión es, ¿cuál es el espíritu humano? Y la respuesta sería, ¿qué es lo que nos hace humanos? Nos hace humanos la empatía, la compasión, la generosidad, nos hace humanos la apreciación de la belleza, de un paisaje, de una sinfonía, el vivir en el momento presente. Todas esas cosas nos hacen humanos. De hecho, las distintas prácticas espirituales y religiosas nos animan a ello, a estar en el aquí y en el ahora, a tener una mejor conducta hacia los demás. Pero no se trata tanto de formas, porque alguien puede ser agnóstico o ateo, y yo te diría que puede ser perfectamente una persona que está en el camino de espiritualidad si todos los días de su vida trata de ser mejor ser humano, si realmente se siente conectado con los demás, con la naturaleza, si se trabaja, se hace autoconocimiento de sí mismo y cultiva lo mejor de sí mismo y lo ofrece a los demás. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es humanidad, es cultivar nuestra humanidad, es un viaje interior. Una de las primeras sensaciones que hemos tenido con el tema del estudio es, bueno, sobre todo en España, en Occidente y sobre todo en España veníamos un poco de la Iglesia Católica, pero hay como mucha influencia de varios tipos de religiones. Parece que ya uno no comulga con una casa, ¿no?, concreta. Y esta casa puede ser la católica, la budista, en fin, de todas las que hay, sino que parece que hay una especie como de tránsito, ¿no? No sé a qué puede deberse esto, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que la historia de la espiritualidad ha sido la historia de las religiones y que han tenido un aspecto muy positivo que nadie niega, pero han tenido aspectos muy negativos que yo diría, por una parte, el dogmatismo. Ese dogmatismo que ha llevado a una fe, pero una fe ciega. Y además una fe como creencias muy determinadas, muy concretas. Muchas veces manipulando el mensaje de los fundadores por intereses institucionales, religiosos, incluso políticos. Sí hay una religión, y esa religión es la materialidad. Hay una desconexión con esa naturaleza espiritual, porque es lo que
es hacia el lugar que empuja la educación que recibimos y los mensajes que recibimos tanto en la familia como en el entorno. Entonces hay una desconexión de la trascendencia. Las personas tenemos un mensaje desde pequeñas en Occidente, es que tenemos que llegar a ser alguien. Entonces estamos hablando del individuo y ese alguien es alguien que consigue éxito, reconocimiento, es decir, de alguna manera se nos potencia esa capacidad de anclaje en lo material, en la acumulación, en el conseguir social, ¿no? Y vivimos en una sociedad que se ha desligado, se ha desconectado de la parte trascendente del ser humano, ¿no? Eso por un lado. Y luego las religiones sin duda han cometido muchos abusos de poder y de violencia y ha hecho que mucha gente se aleje de las religiones como consecuencia de su pasado histórico, de su peso, ¿no? Entonces se suman las dos cosas, pero creo que vivimos en una sociedad muy laica porque es una sociedad muy intrascendente, en la que lo material lo está ocupando todo, ¿no? El materialismo es el vacío más grande, porque lo intentamos, lo hemos intentado, tú y yo lo hemos intentado personalmente, muchísima gente a nuestro alrededor lo ha intentado y todavía no conozco a alguien que haya triunfado, ¿no? Es decir, que no conozca a nadie que se haya llenado de materia y que al final de su vida esté súper orgulloso de haberse llenado de materia, ¿no? Sino he visto pues grandes vacíos y gente diciendo tiene que haber algo más, ¿no? Ni que sea en el último momento de tiene que haber algo más. Entonces, ante este agujero enorme, pues aparecen lo que antes nos habían quitado. En España, concretamente, pues antes había todas unas tradiciones y toda persona que estaba conectada con el espíritu, con la sanación, con las plantas, fue muerta o si no mataron a todos, muchos también quedaron como amenazados, ¿no? De, ostras, estate callado, mantente discreto. Entonces, todo eso se escondió. En América Latina, por ejemplo, todo esto vivió un proceso parecido, aunque se mantuvieron los núcleos donde esa cultura permaneció. Y eso. Entonces, hay rincones en el mundo donde esa cultura se ha mantenido, ¿no? Aquí, en concreto en España, es como que necesitamos de otras culturas donde se haya mantenido porque hemos perdido tanto el contacto que necesitamos a alguien que nos traiga algo, ¿no? Entonces, bueno, siento que ese enorme vacío es una gran oportunidad para darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no sirve. Yo no creo que una religión concreta tenga la exclusividad de lo espiritual, ¿no? En muchos casos incluso puede ser contraproducente por el condicionamiento negativo que tenemos de lo vivido pues, en la infancia, en la adolescencia, con respecto a lo que nos trataron de inculcar con las religiones, de la forma en la que trataron de hacerlo y cómo lo percibimos, ¿no? Con lo cual yo ahí estoy de acuerdo. La espiritualidad para mí lo tiñe todo y la religión puede ser espiritual, pero también puede apartarte, ¿no? También puede apartarte de ahí porque el condicionamiento puede ser muy fuerte, con lo cual yo ahí sí que estoy de acuerdo con eso, que no van de la mano, no necesariamente, lo cual no quiere decir que una persona religiosa no pueda ser muy espiritual, por supuesto, ¿eh? O sea, en absoluto es una cosa o la otra, eso es una experiencia personal, una experiencia personal que en muchos casos pues una persona muy religiosa puede alcanzar unos grados de sensación y experiencia espiritual muy profunda y otra persona muy religiosa pues que no tiene sensación de sentirse espiritual y otra persona puede sentir la espiritualidad en la naturaleza, etcétera, sin necesidad de tener una religión concreta en la cual basar o en la cual sustentar todo eso, ¿no? La fusión, la interrelación entre las distintas culturas y las distintas religiones
ha sido tan rápida y tan fascinante en el último siglo, no más, desde finales del XIX en realidad, que, bueno, Oriente ha fecundado a Occidente y Occidente ha fecundado a Oriente. El cristianismo llega a la India y convierte a bastantes hindúes. Y al mismo tiempo, desde finales del XIX, desde que Vivekananda va al Congreso de las Religiones del Mundo a Chicago, empieza a introducirse Oriente en Occidente, con el budismo zen primero, casi con el budismo Theravada antes, luego con el budismo zen, luego con el budismo tibetano. Y con el hinduismo pasa lo mismo. Algunos maestros espirituales o considerados como tales, gurús de masas, han influido en muchísimas personas, ¿no? Para bien, para mal, no estamos juzgando ahora, simplemente desde los grandes maestros del hinduismo como Paramahamsa Yogananda, Sri Ramakrishna, Vivekananda, Meher Baba, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo, han influido mucho, mucho más de lo que se creen. El hinduismo hace 4.000 años, la Advaita, que se llama No-Dos, los sufistas, el taoísmo, y ya estaba fuera de dogmas. ¿Okay? Nos hablaban del yin y el yang, de la polaridad, cómo se complementan, etc. El dogma, bueno, ha sido como, por ejemplo, los grandes místicos españoles, o hispanos, ¿okay? Ellos estaban fuera del dogma. La misma iglesia dogmática no los entendía. Y los llamaron los místicos. Pero no indagaron, ¿no? Y yo pienso que el místico, de alguna forma, contacta con esa conciencia universal, la interpreta según sus dogmas y sus creencias, ¿ok? Y el dogma, al final, se va deshaciendo. Porque el dogma no tiene, al final, en la conciencia unidad no tiene ningún sentido el dogma. Porque el dogma es limitante. El dogma te encasilla. Y dogmas están repartidos por todas partes. Entonces yo creo que desde hace medio siglo más o menos estamos en un mundo tan mundializado que se está produciendo una interfecundación mutua entre espiritualidades. Yo no hablaría de religiones. Yo conservaría el término religión para las tres que hemos dicho y lo otro llamémosle de otra manera, tradiciones de sabiduría, tradiciones espirituales, ¿no? Y por tanto estamos en un momento nuevo, completamente nuevo. Esa frase de soy espiritual pero no religioso, que tendría mucho que ver con lo de Oriente. Es decir, lo oriental no sería tan religioso, aunque para muchos sí lo sigue siendo, y estamos en un mundo en el que cada vez más se van perdiendo los contornos y el exclusivismo. Yo estuve viviendo largos periodos de tiempo en Nepal y en la India, en el norte de la India, y yo esto no lo veo tanto en esos países orientales. Creo que es más una tendencia occidental. Creo que es una tendencia de los últimos años, porque claro, si nos remontamos años atrás, solo existía el cristianismo, en nuestro país el catolicismo, en Latinoamérica el catolicismo, en otros países el protestantismo, el luteranismo, pero al final es una sola casa, donde lo que ha pasado en mi entender es que en los últimos años, gracias a esa conexión mucho más grande a través de Internet, de los medios de comunicación, etcétera, y de personas que vivían en Oriente y que han venido a Occidente a expandir el mensaje de otras tendencias, otras corrientes espirituales orientales, es cuando nosotros hemos empezado a darnos cuenta de que hay algo más que el cristianismo y en este caso el catolicismo, ¿no? Entonces creo que esto es lo que ha ido cambiando, que antes no teníamos ese conocimiento. Claro que había algunos libros, pero al final los libros eran difíciles de conseguir. Entonces, últimamente, en los últimos años, esto es una explosión. Tú pones un vídeo y te encuentras al Dalai Lama, o te encuentras al Lama de no sé dónde, o te encuentras al gurú de no sé dónde, y personas que han vivido allí y que lo vamos trayendo, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que ha cambiado, que hay acceso a un tipo de conocimiento
complementario y en algunas veces incluso sustituye a las creencias anteriores, que nos ayuda a que en Occidente de repente digamos, ah, pero es que se puede elegir. Y antes no había elección, o eras ateo o eras católico, o sea, no había nada entre medias. Y ahora es, ah, bueno, es que se puede elegir. Y además, hasta a lo mejor puedo construir mi propio camino. No tengo que ser ateo o agnóstico, o tengo que ser católico o no soy nada. ¿Qué soy? Ah, bueno, pero es que a lo mejor mi propio camino espiritual lo puedo ir construyendo yo. Entonces, esta libertad que existe ahora de poder construir tu propio camino espiritual no existía antes. Un pasado con muchas luces, pero también con muchas sombras, con muchos errores y con muchos horrores. Creo que no es momento de sacar la Inquisición, las cruzadas, las guerras santas, que siguen existiendo, por cierto. Por eso yo diría que hay un peso de las religiones, un fardo, un karma, que arrastramos y que hay que ir soltando. De ahí la idea de una espiritualidad libre de las instituciones religiosas, que creo que es uno de los signos de los tiempos. Es que el problema de la religión católica es que se basa en la moral, que es la costumbre. Sé bueno, sé creyente, sé obediente, pero no se basa en reconocer el ser, ¿no? También se basa mucho en ciertos criterios súper limitados, es decir, que hay algunos, pues eso, amor a los demás, ¿no? Pero eso, amor a los demás, pero si eres gay, o sobre todo antes, ¿no? Si eras gay, pues no, ¿no? Y entonces era un amor muy condicionado, no era nada un amor incondicional. Entonces, el camino a través de la experiencia es mucho más sólido, en todos los casos, porque es reconocer nuestra esencia otra vez. Entonces, cuando tenemos una dificultad, y ojalá que haya gente que entre no a partir de dificultades, sino a partir de una búsqueda, y hay gente que ya hay, que dice, ostras, ¿qué más hay? O un sentimiento, ¿no? Esto no me encaja, ¿no? ¿Qué más hay? ¿No? Pero si, ni que sea a través del trauma, a través de chocar contra una pared, si eso nos lleva a descubrir, por ejemplo, que ninguna emoción puede tumbarnos, que toda emoción es un campo de aprendizaje, que toda experiencia sucede por un motivo, ¿no? Todo esto nos trae lo que es la espiritualidad real, que son las leyes universales. Eso es la espiritualidad real, es entender la dinámica del mundo, de que somos seres creadores de realidad y creamos a través de nuestro pensamiento. Las emociones nos condicionan los pensamientos y creamos cosas que no nos gustan. Las experiencias de nuestra familia, nuestras experiencias de pequeño nos están condicionando ahora porque siguen vivas. No las hemos afrontado, no las hemos limpiado. Entonces, cuando comprendemos las cosas y vamos soltando constelaciones familiares, terapias, recapitulación tolteca, tantas metodologías, da igual, pero al final solo hay una metodología, que es dejar en paz el pasado, ¿no? Y después está la otra tecnología, que es abrirnos al amor. Entonces, ¿es peligroso todo esto? Es el único camino. Más allá de que una persona espiritual acceda a libros de diferentes religiones o dogmas o lo que quieras llamar, hay mucha gente que ha contestado que se considera atea, que en principio dices, bueno, pues si es atea no debe ser una persona muy espiritual. Sin embargo, por ejemplo, un tanto por ciento muy importante de los ateos que han contestado dicen creer en el alma, ¿no? Entonces, ya no es solo que alguien que se considere espiritual navegue las diferentes místicas, las diferentes
de historias, libros, tal, sino cosas que en principio son como muy antagónicas, ¿no? Un ateo que cree en el alma, un ateo que cree en la vida después de la muerte. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se explica esto? La necesidad está ahí. Es tan grande que prácticamente el 87% de las personas creen en el alma. En una sociedad totalmente laica y secularizada. Es decir, y es curioso porque los datos de las personas que respondieron arrojan de que aproximadamente un 50% de los agnósticos creen en el alma, dicen, creen en el alma. Pero todavía más fuerte, hasta un 20% de los ateos creen en el alma. Es decir, descartan que pueda existir un Dios, o quizás, pero quizás creen que pueden haber energías o que pueda haber una energía humana o algún tipo de alma, y hasta un 20%. Esto es una de las cuestiones que comentamos tú y yo, que nos pareció de lo más curioso y sorprendente. ¿Y eso qué nos dice? Que la necesidad es enorme, que hay una enorme necesidad, que la necesidad espiritual está muy en el fondo de nuestra naturaleza humana. Las personas que son ateas o agnósticas, en mi opinión, no están tan negadas como parece a la existencia del absoluto, ¿no?, de Dios. Lo que están más negados es a la explicación que le han dado hasta ahora de ese absoluto. Claro, el lenguaje limita la expresión de la experiencia. El lenguaje solo apunta a, ¿no? Es decir, nosotros a través de las palabras nos comunicamos y contamos una tendencia a algo, pero no podemos expresar. Es decir, yo te puedo o tú puedes leer una enciclopedia de cómo sabe una fresa, pero no es hasta que la pruebas que sabes cómo sabe realmente, ¿no? No hay otra opción, ¿no? Con lo cual, todo cabe ahí. Es decir, una persona puede autodenominarse ateo y ser muy espiritual, y no creer en un Dios concreto, ¿no? Y sentirse ateo porque no cree en un Dios tal como lo ha aprendido, y sin embargo sí creer en algo mayor que él, y no hay contradicción en ello. O sea, yo no veo que haya contradicción en ello. Es decir, al final el lenguaje nos limita, no tenemos palabras suficientes, o yo por lo menos no sé utilizar lo suficientemente bien los registros idiomáticos que tenemos para transmitir toda mi experiencia vital. O sea, sería pues una tendencia, ¿no? O sea, de hecho para mí lo único que transmitiría mi experiencia vital es el silencio, ¿no? Porque ahí no hay ningún tipo de interpretación, es yo estoy en silencio, tú estás en silencio y compartamos eso, entonces ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero yo te puedo contar qué es el silencio y tal, y tú puedes no tocar ese lugar. Es cuando tú sostenidamente te mantienes ahí que sabes de qué estamos hablando. Lo mismo que con la fresa, ¿no? O sea, podemos estar hablando y hasta que la probamos, cuando la probamos, mira, era esto, ¿no? Era esto. Yo creo que aquí hay un rechazo de las instituciones religiosas, con toda razón, y sin embargo un abrirse incluso científicamente, la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte, pongámoslas una vez más como ejemplo, de que cada vez hay más datos que nos indican que es posible, hasta probable, que algo de nosotros, nuestra esencia personal, y no solo una energía difusa, una conciencia, un sujeto autoconsciente, sobreviva cuando uno se ve fuera del cuerpo, o en una ECM, experiencia cercana a la muerte, o en una proyección extracorporal, que es uno de los primeros pasos de las ECM, uno ya no puede dudarlo, el cuerpo está ahí, en ocasiones con el electrocardiograma plano y el electroencefalograma plano, y sin embargo soy más consciente que nunca, y además descubro una paz que no he vivido en mi vida, descubro un gozo que no sé de dónde viene, o sí que lo sé, de mi propia alma, que es amor, paz y gozo en sí misma. Por tanto, no me resulta tan extraño lo de ateos que creen en el alma, porque lo que se rechaza es las imágenes pueriles incluso de Dios y las creencias dogmáticas que nuestra razón crítica ya no puede aceptar, pero uno va descubriendo en este tiempo en el que creo que ciencia y espiritualidad empiezan a abrazarse afortunadamente, todavía no se atreven a abrazarse, pero se van acercando.
Entonces este punto me extraña menos el que haya gente, incluso desde la perspectiva científica, que se va abriendo a la existencia del alma y sin embargo Dios y la religión lo dejamos de lado. La espiritualidad es vivir con plena conciencia de que no existe la ciencia y la espiritualidad, sino que una viene a explicar la otra. Por lo tanto, la ciencia es la que le da el estatus en donde vivimos de lo que es la espiritualidad. Yo creo que si la ciencia es buena ciencia y la espiritualidad es buena espiritualidad, no tienen que tener ningún problema. La espiritualidad de alguna manera estudia las cosas de arriba abajo y la ciencia de abajo arriba. Son como dos puntos de vista diferentes que tenemos para investigar la realidad. Y el método científico es un método que aborda la ciencia desde un punto de vista macroscópico, de manera objetiva, de manera real, y estos son los principios básicos para no entrar, no aceptar dentro del ámbito de las actividades, llamémosla, trascendentes, es decir, que trascienden la materia, que no tienen una base material. El método científico solo acepta y cree lo que ve y lo que toca. Todo lo que es algo anímico, sin un sustrato material, esto le cuesta mucho aceptarlo. Como si estuviera encerrado dentro de un armario y solo está viendo 4 paredes, cuando fuera del armario la extensión del conocimiento que hay es inmenso, es infinito. Y estamos tremendamente limitados por esta posición nuestra tan estrictamente materialista. ¿Por qué los científicos modernos están más abiertos, ¿no?, a esa, fíjate la frase famosa de Planck, ¿no? Toda materia surge por unas partículas que entran en vibración siguiendo unas instrucciones y una información, y esa información pues yo la llamo Dios, la llamo... Claro, ahora mismo todo el mundo sabe que no solo se conserva la energía, sino que se conserva la información. Incluso en los agujeros negros no se pierde la información porque queda grabada en la superficie, ¿no? Entonces, ¿de qué información estamos hablando y dónde ha surgido esa información, ¿no? Entonces, una cosa es que tú estés ofreciendo un concepto de ese Dios absoluto, llámalo como quieras, causa primera, y que la gente no te acepte, porque claro, si tú le estás diciendo a la gente, no, mira, un señor de barba blanca que está ahí en un trono, que se pone triste y contento, que castiga, que se enfada y tal, es normal que la gente rechace eso porque te están presentando un Dios egoico, no sé si de alguna manera, ¿no? Pero, hombre, ya no, ese no es el concepto de Dios, pero sí, fíjate, voy más lejos. Si todos sabemos, desde el punto de vista de la física, todo es energía informada, pues claro, las distintas dimensiones se diferencian unas de otras en la vibración de esa información. Por lo tanto, es lógico pensar que al final de toda la cadena tenga que haber un punto, la famosa singularidad, o llámalo como quieras, donde la vibración es infinitamente rápida, por eso el tiempo es cero. ¿Me explico? Sí, sí. Claro, y por eso contiene toda la información del universo, porque la capacidad de contener información depende de la vibración de la energía. Cuanto más rápido vibra, más información puedes contener. Los matemáticos ya dicen que si un suceso va a ocurrir la probabilidad de menos de 1 entre 10 elevado a 50, nunca va a ocurrir. Claro. Entonces ya los propios matemáticos están diciendo que la casualidad no existe. Claro, los propios matemáticos, a través de la ciencia, claro, Roger Penrose dijo clarísimamente, claro, la perfección del universo, para tener un universo así de perfecto, que con que se moviera una milésima y tal, se destruiría todo, es algo que es, me parece que la cifra era como que era 1 por 10 elevado a 10 elevado a 123, o sea que según los propios matemáticos es imposible que sea debido al azar. Por lo tanto hay leyes, y como hay leyes establecidas, que son leyes que no se ven nunca, entonces no existe la casualidad, no existe el azar, no existe, o sea, todo eso, ya la ciencia ha llegado a eso. El problema es que la gente no lo sabe y que efectivamente sigue todavía teniendo esa imagen, como dice, muy bien dice Gonzalo, de un Dios injusto, cruel, culpable, lo bueno, lo malo, todo. Y eso es una imagen, que tiene pueblos de hecho, preferidos. claro, de un concepto del hombre que se ha equivocado y que nos lo ha transmitido. Claro, pero
esta otra idea que la propia ciencia la reconoce clarísimamente, cualquier ateo, cualquier agnóstico tiene que verlo clarísimamente. Es que no puede no ser visto. Hay un punto en que es tan evidente que es indiscutible. Gente como Manel Sanz, ahora en España, que ha pegado muy fuerte, porque ha estado como desde su parte de cirugía, ¿no?, contando su experiencia, y son casos tan indiscutibles, ¿no?, de tantos casos tan indiscutibles de gente que escucha o sea, está muerta y escucha lo que hay en esta sala, en la otra sala, en gente que viene con el avión, o sea, y esto va saliendo y al final es que no se puede rebatir. Conociendo nuestra realidad existencial, lo que les pasa a los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Es decir, si sabemos que nuestra realidad existencial es nuestra conciencia no local y que esto es una etapa muy efímera de nuestra existencia en la dimensión humana, nuestra realidad es nuestra conciencia es eterna, no hemos de tener miedo, porque persistirá totalmente. Con lo que yo creo que cuando la gente dice no creo, o sea, soy ateo, está mostrando su dolor ante el Dios cristiano, ¿no? El Dios cristiano es un Dios Padre y es un Dios de cuidado, o sea, tú no creas, creo yo, ¿no? Entonces, la gente no cree en un Dios Padre, ¿no? Y además que para ir a rezar vas, o sea, tienes un intermediario que intermedia por ti. Y yo creo que la gente está desconectada de eso. Wake Up te ofrece una plataforma de contenido consciente. Encuentra conferencias, entrevistas, documentales, reflexiones y artículos para el autoconocimiento. Únete a la comunidad Wake Up y participa en foros, grupos, eventos y actividades con gente consciente como tú. Wake Up.